Bueno, muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con la clase. Vamos a terminar el ejercicio que quedó de la clase pasada. Colocándonos en contexto, pues recordando lo que hicimos. A ver, nosotros iniciamos en la primera clase haciendo un modelo relacional en Excel. Para hacer un modelo relacional en Excel, las bases de datos deben de estar en un mismo archivo. Las bases de datos se convierten a tabla y luego en Excel se relacionan. Una vez relacionadas, lo que hicimos fue cruzar en las tablas dinámicas, cruzar los datos y allí pues preparamos el informe de acuerdo a la necesidad y con base a eso hicimos un dashboard. Ahora en la segunda parte estamos haciendo el mismo ejercicio, pero ya no haciendo el modelo relacional en Excel, sino haciéndolo en Power Pivot. Entonces lo que hicimos fue, en un archivo nuevo, empezamos y subimos las bases de datos a Power Pivot. Ya sin interesar que en Power Pivot las bases de datos pueden estar dentro de un mismo archivo o pueden estar en archivos diferentes. El Power Pivot es una plataforma que trabaja bajo un lenguaje DAX, bajo un lenguaje de funciones, ¿no? Y tiene la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Bases de datos pequeñas, medianas y bases de datos muy grandes. Puedo subir cualquier tipo de base de datos, ya sea de Excel, de Access, de MySQL, o sea, de cualquier plataforma. Eso es lo importante porque las bases de datos se integran en Power Pivot. Entonces, cuando yo estoy acá en Power Pivot, que entro aquí por administrar, ahí les mandé el archivito. Entonces, el peso de las bases de datos las asume es Power Pivot, ¿sí? Entonces se suben, esas bases de datos las subimos por aquí, de otros orígenes, escogemos la fuente de donde es la tabla, en este caso es de Excel, y por aquí empezamos a subir cada uno de los archivos. Para el caso de Power Pivot habíamos explicado que es de carácter obligatorio, que las bases de datos estén estructuradas. Ya hemos hablado bastante del tema. Estructuradas, pues quiere decir que no tengan títulos. Bueno, entonces ya aquí en Power Pivot las bases de datos se suben y yo ya aquí puedo hacer implementación. Lo que nosotros hicimos fue subimos la base de datos de ventas, la de clientes, la de asesores, la de productos y recibos de caja. Aquí en Power Pivot, cuando subo, pues lo que hay que tener es que en la primera pantalla que él nos pide cuando vamos a conectar la base de datos, no olvidarse de que se debe de seleccionar la base de datos tiene encabezados, ¿no? Es muy importante. Se sabe que la base de datos sube bien porque los encabezados deben de montar aquí en la primera fila, en la fila 0 que yo llamo, ahí deben de quedar los encabezados, ahí se sabe que quedan bien. Una vez se montan las tablas, si hay que relacionar, entonces se relacionan, pues porque no siempre hay que relacionar. Si la base de datos ya tiene, pues como todas las columnas que yo necesito procesar para el informe, pues no necesito relacionar. Pero si necesita hacer implementación cruzando datos de otras tablas, entonces por aquí vimos que se relacionan con campos en común, que ya lo hemos hablado, ¿cierto? Una vez relacionadas, entonces yo puedo hacer diseños. Aquí vuelvo a salir a vista de datos, ¿no? Aquí relación, vista de diagramas, aquí vista de datos. Una vez relacionada, yo puedo o ir directamente al informe y cruzar datos,
o cruzar datos aquí en la base de datos. Hay una función que vimos que se llama relay, que es como un buscar B, ¿no? Esa me permite cargar datos cruzándolos aquí dentro de una misma tabla, traer datos de otras tablas, ¿no? Si no quiere cruzar, pues entonces se va directo a la tabla dinámica y desde la tabla dinámica hace los cruces, ¿no? Entonces, una vez las bases de datos se cruzan y se tienen los campos, ¿no? Así lo hicimos en esta tabla de cantidad, por ejemplo, el costo con la función relay, pues trajimos el costo de la base de datos de productos, porque aquí no la teníamos, ¿no? Aquí estaban los costos, y lo mismo, pues hicimos con los otros campos, con el precio unitario, luego hicimos unas columnas calculadas multiplicando la cantidad por la venta, ¿cierto? Bueno, pues si han visto los videos, si han estudiado algo, pues allí se recuerdan. Yo siempre hago como un repaso, pues porque de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, lo que hay que tener en cuenta pues es que lo importante es que cuando yo haga estos cálculos, pues siempre tener en cuenta que va primero la tabla, la columna, no la tabla, la columna. Y de esa manera pues logramos implementar esta tabla con algunos datos, ¿cierto? Bueno, lo particular de esto es que para hacer las tablas dinámicas hay que sacar algo que llamamos medidas, que es lo que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. La medida es un cálculo que se hace, una suma, un promedio, un sumar punto sí, un sumar punto sí punto conjunto, hacer un filtro a través de una fórmula, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese valor que me da es el que nosotros llamamos aquí una medida, ¿cierto? Se llama medida porque este cálculo, pues aquí en Power BI realmente pues es un número ahí que no me dice nada, pero ese número se me vuelve representativo en el informe cuando yo relacione, por ejemplo, estos costos, lo relacione con una columna de texto, por ejemplo, por bodega. Entonces, este valor se reparte automáticamente cuando lo coloque en la tabla dinámica de una manera más dinámica que cuando yo coja, por ejemplo, los costos de aquí. Es lo que hay que empezar a entender, que lo expliqué en la clase pasada. O sea que ya las tablas dinámicas que vamos a hacer tanto en Excel como en Power BI, porque en Power BI se hacen, son puras tablas dinámicas, en ambos casos ya no se debe de trabajar con la columna numérica. Obviamente en la tabla dinámica sí va a ir la columna de texto, ¿no? Porque la columna de texto, pues es muy rápido el proceso que hace porque es quitar duplicados. Es diferente cuando yo coloco una columna numérica, porque Excel y Power BI, si yo cojo la columna, esta columna total costos, y la pongo en bodegas en una tabla dinámica, pues él hace una lectura secuencial y entonces pues allí en grandes volúmenes de datos pues vamos a tener problemas nuevamente. Entonces esto, en lugar de coger esto, yo cojo la sumatoria de toda esa columna y eso ya es un proceso pues de diseño allá interno que hace que la repartición de ese campo numérico de acuerdo al cálculo que esté haciendo en la tabla dinámica es mucho más rápido que coger la columna. Entonces, con base en eso hicimos aquí tres medidas. Una medida sumando el total de los costos. Sabemos que todas las medidas se hacen con funciones. Hay aproximadamente 300 funciones en Power Pivot o en Power BI. Lo que usted haga por aquí en Power Pivot es lo mismo que vamos a hacer por Power BI. Por eso aquí es una pequeña inducción, como por si a ustedes se les ofrece hacer un trabajo en Excel, hacer un dashboard, lo sepan hacer. Y si tienen volúmenes de datos, pues no lo hagan desde Excel, suban la base de datos a Power Pivot. ¿Ya? Pero yo les había comentado que Power Pivot pues es la evolución a Power BI, ¿no?
Entonces, yo ya teniendo, sacamos una medida donde utilizamos una función suma, o sea que aquí hay lo mismo, hay funciones para texto, hay funciones matemáticas, hay funciones para bases de datos, hay funciones numéricas, exactamente como Excel. Lo que pasa es que aquí las funciones pues están en inglés, pero pues obviamente internamente son más poderosas porque vienen para manejar volúmenes de datos, ¿no? Pero la sintaxis es la misma. Entonces, está la función suma, por aquí sacamos también, hicimos una resta entre dos medidas, ¿no? Y sacamos una utilidad bruta aquí también entre dos columnas, ¿no? Entre dos medidas que nosotros hicimos. Por acá también hicimos unos cálculos, ¿no? Donde cogimos la cantidad, ¿no? Para saber, hicimos con algunas medidas el promedio, la cantidad, bueno, la cantidad de ventas, utilizando algunas medidas allí. Y con base en eso, entonces nos fuimos a las tablas dinámicas, que nos fuimos por acá. Nos fuimos por aquí, por tabla dinámica, y entonces él nos traslada a Excel. Y en Excel, entonces, él baja el modelo. Entonces, con base en este modelo, pues si yo hice la implementación teniendo todos los campos aquí, pues no necesariamente ya tengo que venirme a cruzar aquí asesores, porque yo ya con un relay cargué el asesor aquí, cargué el producto, cargué, ¿cierto? Lo que yo necesite ahí, pues lo haya hecho. Entonces aquí simplemente lo que hice fue una tabla dinámica como en la parte anterior, hicimos el gráfico para coger. Aquí lo que hicimos, perdón, aquí no cruzamos los datos en la tabla, el nombre del cliente, por eso lo estoy cogiendo aquí de clientes, ¿no? Igualito, o sea, hice el mismo modelo que hice en Excel. Entonces, de la tabla clientes, vine aquí clientes y lo crucé con la tabla de ventas, pero con la medida, ¿no? De total cantidad. No cogí el total cantidad de aquí, ¿no? La columna de cantidad de aquí, no la cogí. A esta columna fue que la sumé, él me dio un número que está representado aquí. Cuando yo lo pongo en la tabla dinámica, pues él hace la repartición de acuerdo al cálculo que esté haciendo. Ese es un proceso más veloz que hice. Entonces, aquí hice 3 tablitas, ¿no? Y finalmente, pues lo que hice fue una tabla dinámica de totales, donde yo puedo, pues, totalizar, contar, promediar también, dependiendo de lo que necesite y de las columnas que tenga, pues puedo tener eso. Entonces, ya hice la hoja de análisis también. Y nos quedó faltando fue hacer el dashboard, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer hoy. Y con esto pues cerramos como esa pequeña inducción de conocimiento a lo que es un modelo relacional, a lo que es hablar una medida, cambiar el concepto sobre la lectura de registros, ¿no? Cómo es que lo hace Excel, cómo es que lo hacen estas plataformas nuevas de Power Pivot, Power BI, y allí es donde realmente marca la diferencia, ¿no? Si usted hace los informes cogiendo las columnas, no queda mal, pues él nos va a presentar el informe. Si yo en lugar de coger esta medida de total cantidad, ¿cierto? Esta medida de total cantidad me está sumando la columna de cantidad. Entonces, si usted en lugar de coger la medida aquí de total cantidad, coges cantidad, igual te va a funcionar como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? Lo único habría que tener en cuenta es que si son bases de datos pequeñas, pues no vas a bregar, ¿no? Bien. Pero si ya son grandes, pues entonces a través del tiempo seguramente vas a tener dificultades, ¿no? Entonces allí es donde tendrías que cambiar el diseño para que puedas optimizar tu informe, ¿no? Hacia donde vamos es que nosotros vamos a aprender a hacer diseños para informes que son corticos. Cuando digo corticos, quiere decir que son bases de datos que allí no crecen más, están allí y ya no hay nada más que hacer con ellas, ¿no? Pero entonces eso tiene un diseño, ¿no? Y cuando las bases de datos son grandes, entonces hay que tratar de hacer el mejor diseño para que mi informe sea perdurable y sea
muy manejable a través del tiempo, ¿no? Que esa es la dificultad que se tenía en Excel cuando las bases de datos pues empiezan a crecer. Bueno, entonces estamos aquí. Yo estoy, ahí les mandé el archivo por si no lo tenían. Entonces lo que voy a hacer ahora entonces es hacer el dashboard, ¿no? Entonces es lo mismo que hicimos en Excel, exactamente igual. Ya aquí es como por hacer otro diseñito adicional. Entonces, ¿todo lo tienen ahí? Por favor, me confirman, ¿sí? ¿Todos están allí con el informe? ¿Tienen los datos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, voy a venirme aquí para una hoja que llamé Dashboard y voy a venirme aquí por insertar. ¿Todos lograron instalar Power BI? ¿Todos ya lo tienen, por favor? ¿Sí? ¿Todos ya lo Sí, tienen? señor, de acuerdo al paso a paso que nos envió. Sí, señor, gracias. Ok, bueno, Sí, listo. señor. Bueno, entonces, listo. Si es que ahorita acabamos esto y arrancamos ya realmente con el curso. Bueno, entonces por aquí en insertar le voy a decir, yo vuelvo y repito, ¿no? Pues esto hay que aprenderlo a hacer porque no siempre seguramente, pues por lo menos en el oficio en que yo me desempeño, pues yo voy a empresas donde todavía utilizan Excel, entonces me toca hacer dashboard en Excel, ¿no? Otros ya están en Power BI, entonces de cualquier manera, pues uno estar capacitado para hacerlo en un lado o en el otro. Obviamente, después de que usted aprende Power BI, créame que nunca más va a volver a hacer un dashboard en Excel, ¿no? Esa es la verdad, pero hay que saberlos hacer aquí también. Entonces voy a insertar por aquí, por ilustraciones, voy a insertar este cuadrito. Bueno, aquí por insertar le voy a decir ilustraciones y aquí en formas voy a colocar este cuadrito. Bueno, y voy a trazarlo por acá. Y por formato, por relleno de la forma, le voy a decir sin relleno. Y en el contorno de la forma, pues le pueden colocar el color que ustedes quieran. Le pueden cambiar si quieren también el grosor de la línea. Listo. Bueno, vamos a hacer 4 cuadritos que nos queden como todos igualitos. Entonces voy a dejar este aquí. Control C, Control V y lo voy a poner aquí abajo. Por vista, voy a quitar la barra de fórmulas. Ahí me dio un poquito más de espacio. Por vista, voy a quitar las líneas de cuadrícula. Con control selecciono estas dos formas y le doy control C y control V. Las pego aquí. Me quedo como más. Voy a seleccionar las 4 con control. Y las corro un poquito al lado derecho. Listo. Ahora sí vamos a pegar los gráficos.
Entonces voy a coger este, le digo control C y lo pego aquí. Control B. Y lo que siempre le vamos a hacer aquí, desde que estemos en Excel, hay que hacer ese trabajo. Yo había dicho, no, pues aquí son muy bonitos, pero quedan, hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Para uno hacer el dashboard. Teniendo el gráfico seleccionado, le damos control 1 y le decimos relleno de la forma sin relleno, borde, sin línea. Lo ajusto dentro del cuadro. Y en el más, le quito el título, le voy a quitar la leyenda. Y en los botoncitos grises, botón derecho, ocultar. Puedo cambiar un poco el tamaño de la letra. Bueno, eso ya lo hemos hecho varias veces. Puedo quitar las líneas de cuadrícula y coloco las etiquetas. Y aquí, seleccionando las barras, aquí también ya lo habíamos hecho en el ancho de rango, pues le puedo dar un poquito más de ancho a la... Pues el espacio es un poco pequeño. Ahí ya tengo mi primer gráfico. Lo mismo vamos a hacer con este. Control C. Control B. Y hago la misma mecánica. Control 1, teniendo seleccionado el gráfico, control 1, que es para ir a formato de celda, al formato de la gráfica, perdón, entonces le digo sin relleno, sin línea. Lo mismo, entonces en el más, le quito el título, le quito este botoncito gris, ocultar todos los botones, coloco las etiquetas, les puedo cambiar el color. Ahí le cambié fue el relleno. Y hacemos lo mismo con esta. Control C. Y vengo y la pego aquí. Control V. Control 1. El relleno sin línea. En el más coloco las etiquetas, quito el título, quito los botoncitos grises. Lo puedo ampliar acá un poquitín. Le cambio el tamaño aquí al eje X. Si yo quiero le puedo colocar un fondo, pues no tiene que ser toda la hoja, ¿no? Yo pues por rapidez marco toda la hoja aquí y le doy un fondo, ¿no?
del color que usted quiera. Y aquí pues empiezo a darle carpintería, ¿no? Aquí no me voy a demorar mucho. Lo mismo aquí, ¿sí? Aquí en este más le quito las líneas de cuadrícula, le quito la leyenda. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es entonces pasar los totales, estos. Pues le voy a dar un tamaño aquí, voy a ponerlos un poquito más grandes. Pues ya saben que eso se le cambia el tamaño, el color, bueno, todo eso es carpintería, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir un fondo amarillo. Por ejemplo, entonces voy a copiarle este formato y las copiamos como ya sabemos. Control C y botón derecho, pegado especial, es lo mismo. Aquí coloco el total de las cantidades. Control C. Aquí. Botón derecho, pegado especial. Y hago esta última. Control C. Les había dicho que se pegaban las con mi imagen para tener la facilidad de poderlas mover, ¿no? Pero yo pude haber hecho la tabla dinámica aquí, si quisiera, ¿no? Es más fácil. Es más difícil, o sea, es más fácil hacer aquí, pero si yo necesito mover esa tabla dinámica ya después es muy difícil. Entonces, por eso es que se insertan mejor esas imágenes y queda más fácil de diseñar el informe, ¿no?
Voy a venirme aquí a, teniendo seleccionado un gráfico, por analizar, entonces le voy a decir insertar escala de tiempo y voy a colocar aquí la fecha. Esto también pues le puedo dar un... Bueno, creo que aquí cualquiera pues. Aquí la voy a dejar en años. Este segmento lo hice seleccionando el gráfico y por analizar, entonces le dije insertar escala de tiempo, ¿no? Las escalas de tiempo funcionan cuando en la base de datos hay campos de fechas, ¿no? Entonces él me hace un agrupamiento aquí, pero me lo hace en un tablerito, donde yo puedo escoger para los que no conocen, pues según como lo quiera, trabajar año, trimestre, meses, día. Entonces ahora voy a insertar aquí una tabla dinámica, porque un dashboard puede tener tablas, gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a insertar una tabla aquí. Entonces me vengo aquí a Pivot. Siempre tiene que ser del modelo de datos. Yo no puedo trabajar ya tablas dinámicas de una sola tabla. O sea, yo no puedo pararme aquí y decirle insertar tabla dinámica. Bueno, lo puedo hacer por aquí, pero tendría que hacer aquí, utilice una fuente de conexión. No decirle tabla o rango, ¿no? Ahí no se pueden equivocar. Siempre tiene que ser del modelo. Entonces, si quiere ir a la fija, pues se para aquí en Power Pivot. Y nuevamente tabla dinámica. Le dice que la va a hacer en esta hoja de cálculo, ahí donde me pare. Si no está parado ahí, pues, o parada, entonces se viene y le hace clic ahí, aceptar y aceptar. Entonces le monta el modelo. Aquí le voy a dar botón derecho y mostrar lista de campos. Ahí tengo el modelo, ¿sí ves? Entonces de esto yo voy a montar una tabla de fecha. Pero la dejo solamente agrupada. La voy a dejar solamente agrupada por mes. Entonces quito año, quito trimestre, quito este que dice fecha y dejo solamente el mes. Y de eso voy a hacer un análisis, por ejemplo, de costos. Entonces le digo que me la haga con el total de los costos. Bueno, aquí pues la arreglo un poquito,
como le manejé a fondo, pues tengo que volver a cuadrarlo aquí. Puedo marcar todo esto. Y aquí puedo hacer, por ejemplo, otra tabla dinámica. Bueno, pues le doy también formato, ¿no? Le doy diseño. Y le digo for ensemble, por ejemplo, esta, o le personaliza los colores, ¿no? Puede venir. Y puede hacer otra tabla dinámica, por ejemplo, por bodega. Entonces, nuevamente, se va a Power Pivot. O sea que yo también la podría hacer aquí desde Excel, ¿no? Le puedo decir insertar, tabla dinámica, utilice una fuente, elegir conexión, tablas, ¿no? Pues es más fácil por pivot, pero por aquí también se puede hacer, ¿no? Pero escogiendo el modelo de datos. Le doy a aceptar y ahí vuelve y me monta el modelo. Entonces ahora de ventas voy a sacar costos por bodega, por ejemplo, y le digo la medida, que la tengo aquí en ventas de los costos. Listo. Coloco esto otra vez negro y esto pues también negro otra vez para que no se me dañe el diseño. Por aquí también listo. ¿Qué pasó con estas? Aquí hay un gallito que ya no sé por qué se me desconfigura esto. No he podido dar por qué. Copiar formato, esto aquí y esto aquí. ¿Qué me falta hacer? Las conexiones. Pues ya tienen. Bueno, pues obviamente le damos los nombres le damos los nombres a cada objeto, ¿cierto? A cada tabla dinámica para que me quede más fácil conectarla. ¿Qué voy a conectar? Pues el único segmento que tengo que es este. No hice más filtros. O sea, solamente me interesa el informe por año. ¿Qué pasó en el 2014? ¿Qué pasó en el 2015? Entonces, como es el único segmento, tengo que conectarlo con con todos estos elementos, ¿no? Entonces, ubicado en el segmento, le doy botón derecho y le digo conexiones de informes y ahí conecto todas las tablas dinámicas, ¿no? Como no les di nombre, pues las voy a seleccionar todas, pero pues ya saben que a cada tabla dinámica se le da un nombre y ya, ahí queda todo conectado. Mira, volví y me lo cambio. Entonces, aquí en el 2014, él cambia todo, ¿sí ves? 2014, 2015. Pero viendo que me inventé esto, podríamos, pues aquí tengo el total de los costos con este. Pero yo lo podría poner aquí, por ejemplo, más grande.
lo combino. Le puedo colocar un color. Y le cambio el tamaño. Y le digo aquí igual y cojo cualquiera de estos costos. Le quito los decimales. Allí. Ahí me cambiaría. Eso es, ¿sí ves? Este ya es otro diseño donde incluimos gráficas, tablas dinámicas con imagen vinculados, un segmentador de años, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ese es el concepto del dashboard, ¿no? Son visualizaciones muy dinámicas que me van a permitir más fácil analizar el comportamiento de unos datos, ¿sí? Bueno, con esto cerramos pues como la inducción pues al tema de conocimientos en lo que tiene que ver en esta nueva era para los usuarios de bases de datos a trabajar modelos relacionales, ¿no? Los modelos relacionales, pues había explicado que son viejos, nacieron las bases de datos y nacieron los modelos relacionales. Lo que pasa es que hasta ahorita, pues han buscado la forma que el usuario final, sin ser el programador o el ingeniero, tenga la capacidad de hacer estos modelos de datos. A eso hemos llegado, a eso ha evolucionado todo, ¿no? Bueno, muy bien, grabamos. Y voy a cerrar el video acá.